Muy buenos días a todas y todos a nuestro seminario de investigación del Instituto de Investigación sobre Obesidad. Soy la doctora Mirna González y tengo el honor de presentar el seminario del día de hoy. Primero que nada, me gustaría agradecer tanto a la audiencia presencial como a la virtual que nos está siguiendo a través de techlive.mx. Como saben, el objetivo de este seminario es dar a conocer las diferentes estrategias en las que estamos trabajando dentro de cada una de las unidades para la búsqueda de soluciones al grave problema de la obesidad. En esta ocasión toca el espacio a la unidad de bioingeniería y dispositivos médicos y tendremos la presentación del doctor Alexandro Martagón, titulada De lo básico a lo translacional. Pero antes de cederle la palabra, me gustaría compartirles una breve semblanza de nuestro expositor. El doctor Alexandro Martagón es exalumno de la primera generación del programa de MD-PhD del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, realizó un máster en Clinical Translational Management en la Universidad de San Tomás. El doctor Martagón pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, miembro de la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos y enlace clave en la colaboración de TechSalud y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sus líneas de investigación se centran en enfermedades metabólicas, destacando diabetes tipo 2, dislipidemias y obesidad. Sin más preámbulos, agradecemos al doctor Alex Martagón por su presentación y le cedemos el espacio. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a la doctora Mirna por la presentación y gracias a toda la audiencia que nos acompaña aquí de manera presencial y que también están con nosotros de manera virtual. Entonces, bueno, como les decía la doctora, lo que yo les voy a presentar es un panorama muy general de los proyectos que estamos haciendo en la unidad de bioingeniería y dispositivos médicos y que van desde cuestiones básicas, no necesariamente investigación básica, pero sí cuestiones básicas desde cuestiones de análisis de la literatura a través de las décadas y cómo hemos ido evolucionando hacia un país en donde tenemos mucha obesidad, ¿verdad? Que es el tema que nos compete en este instituto, hasta pues proyectos que realmente eventualmente beneficiarán de manera concreta a un paciente. Entonces, lo que les voy a presentar primero pues es un panorama actual de cómo se encuentra la situación de obesidad en nuestro país y por qué hemos llegado a este instituto y algunos proyectos importantes que estamos realizando en este momento. Uno de ellos es una colaboración con la Universidad de Arizona, un proyecto de dispositivos de flujo lateral, otro proyecto que estamos haciendo con butirato y finalmente dos colaboraciones internacionales que estamos realizando, una con un emprendedor canadiense y otra con dos médicos muy importantes en Israel. Así que bueno, de entrada, ¿cuál es el panorama actual en nuestro país? Pues esta es la distribución porcentual de la población actualmente en nuestro país y como pueden ver, pues bueno, la mayoría de esta población se centra en personas con 20 años y más de edad y son 82.7 millones de personas en nuestro país actualmente. Y pues bueno, como pueden ver, en nuestro país está ocurriendo esa transición que ya ha ocurrido en muchos otros países, por ejemplo, en Europa, en donde se va invirtiendo la población y realmente va disminuyendo la población en grupos etarios menores y nos vamos haciendo todos más grandes. Eso quiere decir, vivimos con enfermedades crónicas como obesidad, como diabetes, como hipertensión y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, esto nos lleva a que en el 2018, estos resultados son de la ENSANUD del año 2018, este año se van a volver a presentar estos resultados y aunque quizás pudiera parecer que el 2018 ya fue hace 5 años, pues realmente esta información sigue siendo igual de vigente porque únicamente lo que sucede es que sigue incrementando, ¿verdad? Entonces,
realmente lo importante de aquí es conocer que para el año 2018 ya el 75.2%, es decir, 3/4 partes de la población en nuestro país, vivimos con sobrepeso y vivimos con obesidad. Entonces, quiere decir que realmente es un problema de suma importancia a nivel de salud pública, ¿verdad? Y que por lo visto, pues bueno, a pesar de que se han llevado a cabo múltiples estrategias para tratar de detener o de reducir estos porcentajes de sobrepeso y obesidad, pues realmente no han sido exitosas. Entonces, estos son los datos de la ENSANUD. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, pues del 2012 al 2018 podemos ver un incremento de 9.2% a 10.3% de personas que viven con diabetes en nuestro país. Esto es de 6.4 millones a 8.6 millones de personas. Aquí lo pueden ver distribuido por sexo. Y pues bueno, este es un resultado directo de pues estos porcentajes tan alarmantes de sobrepeso y obesidad que vivimos en nuestro país. ¿Cuál es el síntoma que presentan todas estas personas de inicio antes de que les diagnostiquen diabetes? Pues bueno, la gente presenta visión disminuida, visión borrosa, y a partir de ahí pudiera ser que estas personas comiencen a pensar que pudieran tener algo que eventualmente los lleve a checarse y que les diagnostiquen diabetes. Entonces, bueno, por este motivo que ya conocemos, que históricamente y a través de ya varias décadas nos han llevado a esta situación, es que hemos decidido hacer un proyecto con la Universidad de Arizona que se llama Global Nutrition Research Repository for Hispanic and Latino Populations. ¿En qué consiste este proyecto que estamos llevando a cabo en conjunto? Bueno, pues como les acabo de decir, en México, pero también en los Estados Unidos, la obesidad, que es otra pandemia y que era una pandemia que llegó mucho antes de la pandemia que tenemos todos en mente, ¿verdad? Es una enfermedad crónica que nos lleva a desenlaces muy importantes cardiovasculares y que, así como a las personas o a los pacientes los lleva a problemas, también a los países, no solo en México, sino en el resto de los países del mundo, pues los lleva a situaciones graves de salud pública, ¿verdad? No hay presupuesto en salud que alcance para poder contener o para poder llevar a cabo los gastos necesarios en obesidad y en sus complicaciones. Pero además, estas poblaciones que yo les estaba mencionando, los mexicanoamericanos, los latinos en Estados Unidos, todo, son poblaciones que han sido subrepresentadas tradicionalmente y que no han sido realmente estudiadas como son los asiáticos, como son los caucásicos, como son los americanos, ¿verdad? Entonces, de entrada, por ser quizás países en donde no se tienen los recursos para la investigación, pues bueno, no han sido estudiadas y en otros países son subrepresentadas. Entonces, pues bueno, dada esa falta de investigación o de estudios en estas poblaciones, existen muchas áreas de oportunidad en cuanto a conocimiento o a caracterización de cómo nuestra población ha llegado a este grado de obesidad. No solo por la parte genética, sino por la parte del ambiente obesogénico que se le llama, de cómo hemos ido llegando a este punto. Y finalmente, pues el conocer cómo hemos llegado a ese punto nos permitirá llegar a un diagnóstico apropiado, a abordajes apropiados de acuerdo a nuestra población y a las características que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer en este proyecto en conjunto con la Universidad de Arizona? Pues queremos crear una plataforma que incluya todos los datos, es decir, todos los artículos, toda la literatura que exista publicada hasta el día de hoy, en donde se incluya todo lo que tenga que ver con nutrición y con estas poblaciones que estamos comentando. De entrada, mexicanos, americanos y latinos en Estados Unidos, pero que eventualmente se pueda ir expandiendo a otras poblaciones como africanos americanos, americanos indios, etc. Entonces, este repositorio que vamos a ir creando va a incluir toda esa literatura que exista hasta el día de hoy en cuanto a nutrición y esas poblaciones y nos permitirá identificar pues esa transición, ¿verdad? Cómo es que a principios de los años 1900 en México los niños estaban desnutridos, tenían anemia, ¿verdad? Y tenían todas estas cuestiones de desnutrición. Y hoy en día los niños siguen desnutridos, pero con obesidad, con sobrepeso y con otras situaciones. Entonces, ¿cómo fue que transicionó todo esto? ¿Cómo fue que llegamos a esta situación?
Y también vamos a obtener evidencia pues de toda esa falta o todos esos puntos que faltan investigar para poder conocer bien a nuestras poblaciones. Entonces, la idea es que este repositorio, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo pretendemos hacerlo, que este repositorio incluya todos estos datos, es decir, que pudiera ser un PubMed, por ejemplo, pero únicamente de literatura de nutrición y de estos grupos poblacionales, y que ahí se puedan hacer búsquedas y se pueda encontrar qué es lo que realmente se puede estudiar o qué hace falta de investigar en nuestro país. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? Durante la pandemia, en la Universidad de Arizona hicieron esta plataforma que se llama Evidence Commons, en donde ellos pues juntaron en este repositorio toda la información que había disponible sobre COVID. Entonces, en esta plataforma ellos logran hacer unas búsquedas muy bien dirigidas, logran categorizar toda esa información que se tiene sobre COVID en esta plataforma y pues logran hacer este tipo de análisis muy sencillos y muy claros sobre la información que se tiene. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer en este proyecto en conjunto entre la Universidad del Estado de Arizona y nosotros es poder llevar a cabo un repositorio similar a este, pero con todo lo que tenga que ver con nutrición y las poblaciones que les estoy comentando. De manera que podamos analizar de una manera muy dirigida lo que sí hay, lo que no hay y que nos permita identificar pues esos gaps que mencionamos en cuanto al estudio de estas poblaciones. Y como les comentaba, pues lo que pretendemos es poder llevar a cabo un recorrido de todas las décadas y ver esta transición de cómo, por ejemplo, en 1966 se publicaban estos artículos en México, en donde se decía que la frecuencia de anemia en algunas comunidades rurales del altiplano y de las costas, pues era importante, ¿verdad? Entonces, aquí nos decían la localización aproximada de las comunidades estudiadas y sus datos de desnutrición y de anemia. Y se concluía que pues había muchas mujeres y muchos niños preescolares con necesidad de suplementación de hierro por la cuestión de desnutrición que existía en nuestro país. Esto ni siquiera es hace mucho, ¿no? Yo les decía a principios de 1900, es en 1966, realmente hace unas cuantas décadas que sucedió esto. Y cómo hemos llegado a el año pasado, al año 2022, en donde ahora aparece esta nueva variable casi superando al bajo peso, ¿verdad? Este sobrepeso más obesidad, pero además es baja talla con sobrepeso y con obesidad. Entonces, este es un problema grave y la única manera en la que podemos ver realmente qué fue lo que sucedió, cuáles fueron aquellos eventos que hicieron que esto pasara, qué es lo que podemos modificar, pues es conociendo, ¿verdad?, a través del estudio de la literatura, a través del estudio de lo que ha sucedido para poder realizar intervenciones adecuadas para esta población. Entonces, bueno, ese es el proyecto de colaboración que estamos haciendo con la Universidad del Estado de Arizona. Otro proyecto que estamos realizando en conjunto con la Universidad de Houston, con el Instituto Nacional de Pediatría y con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es el desarrollo de unos dispositivos de flujo lateral, como este que pueden ver aquí, es como estas pruebas de embarazo o pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID, ¿verdad? Para determinar cambios metabólicos en población pediátrica y en población adulta. ¿Por qué queremos detectar esto? En ocasiones, cuando hemos presentado este proyecto o cuando se analiza este proyecto, nos han dicho, bueno, pero la obesidad es muy evidente, ¿verdad? Tú ves a alguien y tú puedes decir si tiene obesidad o no, tú pesas a alguien y puedes decir si tiene obesidad o no, tú haces un recordatorio de 24 horas para ver de lo que esa persona se alimenta y puedes saber si tiene obesidad o no, pero la cosa no es tan evidente ni tan sencilla. ¿Por qué llegamos a esto? Volvemos a algunos resultados de la ENSANUD del 2018. Hemos llegado a este punto porque nosotros como mexicanos comemos lo que no debemos comer y no comemos lo que sí deberíamos. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a analizar esta diapositiva y decirme qué es lo que estamos viendo ahí sobre consumo de alimentos recomendables, y esto está en todos los grupos etarios, desde 1 hacia 20 años y más. ¿Qué estamos viendo ahí?
¿qué es lo que más consumen todos los grupos etarios? Agua. Y en teoría, pues bueno, es agua, pero no sabemos si es agua de horchata, agua de Jamaica, ¿verdad? Entonces, no lo sabemos, realmente falta reportar ese dato exacto. ¿Qué es lo que menos consumen todos los grupos etarios? Verduras, ¿ok? Entonces, pues bueno, por ahí nos vamos dando cuenta que realmente no es casualidad que los resultados que les presentaba en las primeras diapositivas sean tan alarmantes, ¿verdad? Entonces, lo que menos consumimos, pues son alimentos saludables, como verduras, como huevo, como carnes, como leguminosas, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que no deberíamos consumir y sí consumimos? ¿Quién me ayuda a analizar esa diapositiva que estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que más consumimos en todos los grupos etarios desde los 1 a los 4 años hasta los 20 años y más? Estas barras están parejas. Son refrescos, bebidas azucaradas, todo eso, ¿ok? Entonces, más del 80% de la población en todos los grupos de edad consumimos estas bebidas azucaradas, refrescos, etc. Y más alarmante aún desde el año de edad. ¿Ok? Y además, pues bueno, después de, ¿con qué acompañamos nuestra bebida azucarada? Pues con una botana, ¿verdad? Un dulce o un postre, un pastelito, una bolsa de papitas, algo así. Y cereales dulces, el típico desayuno, bebidas lácteas endulzadas, comida rápida y antojitos mexicanos y carnes procesadas, ¿ok? Entonces, bueno, este es simplemente el reflejo de por qué tenemos la situación que tenemos y que les acabo de presentar. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que siempre nos hemos centrado en lo que yo les he comentado. Bueno, yo veo que la persona tiene sobrepeso o tiene obesidad. Yo en una báscula inmediatamente puedo saber quién tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, siempre nos hemos centrado en este punto, ¿verdad? Pero podemos ver que el espectro de la composición corporal es mucho más amplio que simplemente ver esta adiposidad central que vemos en estos 4 pacientes del centro y que son los que tienen el 75.2% de sobrepeso y obesidad. Pero, ¿qué pasa con los que están en el resto de este espectro o panorama de la composición corporal? Pues bueno, resulta que sí tenemos sobrepeso, resulta que sí tenemos obesidad, pero también existen otros grados que se llaman obesidad metabólicamente sana. ¿Quiénes son estos pacientes? Bueno, yo tengo obesidad, pero yo voy y me hago mis estudios de laboratorio y me salen perfectos, no hay ningún problema, yo estoy muy bien. ¿Eso existirá o no existirá? ¿Qué opinan? ¿Y es real esa obesidad metabólicamente sana? Es una bomba de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con estos dispositivos de flujo lateral con los que vamos a medir este perfil hormonal? Pues bueno, justo tratar de determinar ese punto en el que eventualmente podemos cambiar de esa obesidad metabólicamente sana a esa obesidad metabólicamente no sana, ¿ok? Pero también tenemos otros puntos. Por ejemplo, estas personas que son delgadas metabólicamente obesas, ¿cómo serán esos pacientes? Exactamente. Bueno, son aquellas personas que nosotros tradicionalmente medimos el sobrepeso y la obesidad por el índice de masa corporal. Hoy en día se sabe que el índice de masa corporal no es la mejor medida. ¿Por qué? Porque puede haber atletas que tengan un índice de masa corporal alto, pero la mayor parte de su composición corporal es músculo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una persona delgada y que por índice de masa corporal está bien, se ve delgada, yo pienso que es sana, pero la mayor parte de su composición corporal es grasa, ¿ok? Entonces, ese generalmente es un paciente que es un delgado metabólicamente obeso. A simple vista se ve delgado, pero por dentro su mayor composición es grasa y ya presenta esos cambios metabólicos que van a ser deleterios para las complicaciones. Y también tenemos aquellos que son delgados constitucionales, esos que llamamos suertudos porque comen todo lo que quieran, no hacen ejercicio y se mantienen delgados, ¿ok? ¿Realmente están delgados? No lo sabemos, porque como son delgados, no se han estudiado a profundidad y no sabemos si realmente son
sanos o no, ¿ok? Entonces, para eso van a servir este tipo de dispositivos que nos van a permitir tener un enfoque o una profundidad hormonal metabólica que nos lleve más allá de simplemente determinar si la persona tiene obesidad o sobrepeso o no. Entonces, aquí estamos llevando a cabo un trabajo multidisciplinario en donde en la Universidad de Houston están diseñando el dispositivo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición estamos reclutando a los pacientes adultos para poder validar este perfil hormonal, que es lo que va a incluir este dispositivo de flujo lateral, y en el Instituto Nacional de Pediatría se va a llevar a cabo el reclutamiento de pacientes pediátricos. ¿En qué punto vamos? Estamos en este punto en el reclutamiento de pacientes adultos, a punto de terminar el reclutamiento para poder hacer la validación de estas hormonas y posteriormente pasaremos a la parte de pacientes pediátricos. Entonces, paso al tercer proyecto, que es butirato en sangre y cómo pretendemos trasladarlo o hacer ese proceso de traslación hacia pacientes reales. De entrada, el butirato es un ácido graso de cadena corta, que por supuesto que está en el tejido graso, que participa en la adipogénesis y en el metabolismo de la glucosa, pero también está en el músculo esquelético para cuestiones de señalización de insulina, está en el sistema vascular en donde participa con el óxido nítrico en la vasodilatación, está en los islotes pancreáticos, está en el hígado, está en el intestino delgado, entonces básicamente está alrededor de todo el cuerpo. Y este butirato se produce a partir de la dieta que consumimos y en los últimos años se ha investigado mucho la relación que tiene el butirato con el intestino delgado y con la microbiota que existe ahí. Entonces, pues bueno, un poquito de contexto para este proyecto es que, pues bueno, sabemos que el síndrome metabólico no solo es el sobrepeso y la obesidad, sino una serie de factores de riesgo que están asociados con esta obesidad y que eventualmente nos lleva a esas complicaciones de las cuales ya hemos estado platicando, que son pues la diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular de entrada. Entonces, sabemos que mientras los pacientes viven con este síndrome metabólico, que pudiera ser aquel que tienen los pacientes con obesidad metabólicamente sana o los pacientes con delgadez metabólicamente enfermos, entonces estos pacientes tienen un nivel de inflamación bajo, ¿ok? Entonces, mientras tienen ese síndrome metabólico, tienen ese nivel bajo de inflamación. Y conforme va incrementando esta inflamación, es cómo se va presentando y cómo se van desarrollando estas complicaciones como diabetes tipo 2 y como el riesgo cardiovascular. Entonces, como les decía, en los últimos años se ha estado estudiando mucho la microbiota, ¿verdad?, del intestino y se ha visto que, pues bueno, se ha tratado de determinar cuál es la composición de esta microbiota. Y sabemos hoy en día que la microbiota tiene más de 10 trillones de células microbiales, ¿verdad? Y que pues todo esto se le ha llamado es un órgano que va a estar regulando no solo la cuestión gastrointestinal, sino muchas cuestiones de todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que hemos tratado ahora de investigar es la interacción entre el huésped y su fisiología con la microbiota de su intestino, que es mediada por ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Los ácidos grasos de cadena corta son acetato, propionato y butirato, de los cuales el más importante, el que está en mayor cantidad y el que se puede estudiar mejor, es el butirato. Entonces, se ha visto que el butirato tiene una relación directa con el microbioma y con los cambios en obesidad en ratones. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Mover ahora esa investigación de ratones hacia seres humanos y el objetivo de este proyecto en especial es ser capaces de cuantificar butirato en plasma en seres humanos para identificar cuál es la correlación que tienen con su microbiota y eventualmente poder desarrollar ya sea dispositivos e intervenciones para poder modular esta cuestión de la microbiota en estos pacientes. Entonces, la posibilidad de desarrollar un ensayo o un prototipo de dispositivo
junto con su validación clínica, pues definitivamente tendría impacto en ese 75.2% de población en nuestro país que vivimos con sobrepeso y con obesidad y con todas las condiciones que se desarrollan a partir de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer y qué es lo que se va a hacer con este proyecto? Pues bueno, vamos a tratar de medir el butirato a partir de la fibra de la dieta que se encuentra en el intestino delgado. Se extraerá el butirato y se van a procesar a través de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Ya existe un protocolo estandarizado de cómo medir adecuadamente el butirato en estas muestras y posteriormente pues la idea es que podamos desarrollar un prototipo para un dispositivo en el cual se pueda medir en point of care este butirato para los pacientes y podamos generar intervenciones adecuadas de medicina personalizada para los pacientes. Entonces, ¿por qué queremos crear este dispositivo? Pues bueno, actualmente la medición de butirato es realizada en heces, es una medición complicada, no es práctica, no es cómodo ni para el paciente ni para quien la mide, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente un dispositivo point of care a través de plasma que pueda medir el butirato. Como les decía, no existen dispositivos point of care para medición de butirato, entonces esa es la idea. ¿Qué es lo que existe hoy en día con respecto a butirato? Lo único que se puede encontrar que está comercializado son suplementos que en teoría son de butirato y que pueden o que prometen ayudar a mejorar la microbiota intestinal, ¿ok? Pero como saben, son estos suplementos que pues realmente no se sabe bien la dosis, ni en dónde actúan, ni cómo modifican la microbiota intestinal, etc. Entonces, todavía falta mucha investigación en ese campo y esperamos nosotros poder contribuir en ese aspecto. Entonces, me voy a dos colaboraciones muy importantes que estamos tratando de desarrollar con investigadores en Israel. Ellos son el doctor Ram Weiss y el doctor Roy Atlas. Ambos son personas muy destacadas de, por ejemplo, el doctor Ram Weiss en metabolismo y endocrinología en la Universidad Hebrea. Y pues bueno, la fortaleza que tienen estos investigadores es que ellos han trabajado y han caracterizado la obesidad infantil en su país, en Israel. Entonces ellos tienen múltiples estudios en donde han evaluado, así como lo que les presentaba en las primeras diapositivas con el repositorio de la literatura, ellos han evaluado realmente qué es lo que ha llevado a su país a que tengan obesidad infantil y se han abocado realmente a tratar de generar soluciones y respuestas para modificar la obesidad desde la infancia. Y por otro lado, tenemos al doctor Roy Atlas, quien se ha dedicado a generar empresas de base científico-tecnológica junto con él para poder pues, desarrollar intervenciones que realmente puedan alcanzar a la población y que puedan resolver los problemas de obesidad de estos países. Entonces, como les decía, pues ellos realmente han hecho estudios muy importantes, por ejemplo, definiendo la disfunción metabólica en pacientes pediátricos asociada a hígado graso. Entonces, sí podría yo decir que van ya bastantes pasos adelante estos investigadores, investigando, por ejemplo, el hígado graso en pacientes pediátricos, ¿ok? Entonces, es algo que cuando yo se los digo suena alarmante, pero es algo real y es algo que tenemos que abordar ya, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de colaborar con ellos, que nos compartan su expertise, cómo han llegado ellos a estas conclusiones y que podamos traer esas soluciones y adaptarlas a las poblaciones de nuestro país. Lo mismo, la obesidad infantil y su asociación con las complicaciones cardiometabólicas. Nuevamente, esto es aterrador pensar en complicaciones cardiometabólicas en niños, ¿ok? Y lo mismo, alarming trends en infancia y en obesidad adolescente en Israel. Entonces, considero que es muy importante que comencemos a hablar de esos temas en nuestra población, en nuestro país, y no solo que los hablemos, que los investiguemos y que comencemos a generar intervenciones que puedan detener o que puedan ayudar a reducir el impacto que tiene la obesidad en nuestra niñez.
Y por último, les decía que estamos trabajando en una colaboración con Canadá. ¿Qué es esto? Resulta que hace unos meses nos contactó un dueño de una fábrica de zapatos. Resulta que él, históricamente en su familia, tienen este negocio y se han dedicado a el diseño y fabricación de zapatos. No quedándose en ese punto de la fabricación de zapatos, han comenzado a desarrollar una tecnología en la que a través de la plantilla y del diseño del zapato puedan ir monitoreando a los pacientes con riesgo de desarrollar pie diabético. Entonces, ellos han desarrollado ya esta plantilla y este zapato y están interesados en vincularse con nosotros para poder llevar a cabo la validación clínica de su dispositivo, que podamos llevar a cabo la aprobación regulatoria aquí en México, crear una empresa de base científico-tecnológica y que pudiera comercializarse, y no solo comercializarse, sino beneficiar a la población mexicana que pudiera estar en riesgo de pie diabético con un dispositivo en un zapato de bajo costo que sea accesible para monitorear esta complicación que es tan común y que es tan grave, que lleva a millones de amputaciones cada año en nuestro país. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, pues ya se ha determinado que mediante otros dispositivos, ¿verdad? Por ejemplo, el que les puse aquí, que mide temperatura del pie, son eficaces para monitorear el pie diabético. Entonces, este tipo de dispositivos se recomiendan en la práctica clínica, pero no son fáciles de usar y es difícil que la población adopte, por ejemplo, un termómetro o una aplicación que esté monitoreando su pie. Si nosotros lo integramos dentro del calzado, que es lo común, que todos necesitamos y que no necesitamos a nadie convencer que use unos zapatos, ¿verdad?, de bajo costo, entonces será mucho más eficiente el que podamos monitorear ese pie diabético. Entonces, eso, y nada más para que tengan una idea, pues el tener este tipo de dispositivos puede ahorrar al sistema de salud y a los seguros pues una cantidad enorme en dólares, en pesos y en el país que estén, al desarrollar este tipo de dispositivos como los que estamos tratando de desarrollar y de validar en la Unidad de Bioingeniería y Dispositivos Médicos del Instituto de Investigación para la Obesidad. Entonces, bueno, con esto termino este panorama general de lo que estamos trabajando en nuestra unidad, y pues estaré feliz de responder si tienen alguna pregunta o algún comentario, o también ahí les dejo mi correo si alguien quisiera colaborar, si alguien tiene alguna idea, si alguien quisiera integrarse a alguno de los proyectos, estaremos felices de platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por la excelente presentación. Y abrimos el espacio para preguntas del público. En lo que nos llegan preguntas de nuestra audiencia virtual, le cedemos el micrófono a la audiencia presencial. Gracias. Alexandro, muchas gracias por la presentación. Una visión muy interesante de cómo podemos entender mejor a estos pacientes con obesidad, con enfermedades metabólicas, más hablando en lo general. Quisiera preguntarte sobre este proyecto de delgadez constitucional. ¿Hay alguna hipótesis de base de qué se esperaría encontrar o caracterizar respecto a algunos mecanismos celulares de por qué pueden procesar fácilmente la ingesta, tener este metabolismo activo o algo del estilo? ¿Hay algo que se tenga de base? Sí, realmente estamos llevando a cabo ya este estudio. Todavía no te puedo decir conclusiones concretas, ¿verdad? Pero de entrada, nuestra hipótesis es que tiene algo que ver la cuestión genética, ¿verdad? Generalmente estos pacientes, sus padres tienen esta misma condición, pero también de lo que ya hemos estado viendo, generalmente a estos pacientes se les hace una calorimetría indirecta previo a consumir alimentos y posterior a consumir alimentos, y son pacientes que metabolizan todo mucho más rápido. Entonces, yo considero que por ahí va la cuestión de su delgadez constitucional. Gracias. A ti.
Hola Alex, muy bonitos trabajos, muy interesantes, mucho trabajo que hacer. Mi pregunta es sobre el butirato. Veo que tienes el interés de poderlo medir en plasma, en circulación. En ese sentido, ¿sabes o conocen cómo es la distribución metabólica? Probablemente la secreción es más en orina, en heces, por eso ahí se detecta, pero en plasma, ¿cómo está esta situación? Exactamente, justamente al diseñar este proyecto nos enfrentamos a ese punto, ¿verdad? La manera clásica y eficiente de medirlo es en heces, pero precisamente, pues dada esa limitación, si así pudiéramos llamarlo, hay investigadores en otros lados del mundo que se han abocado a tratar de medirlo en plasma. Y ya se tienen procedimientos estandarizados para poderlo medir de manera eficiente y poder recuperar suficiente butirato en plasma a través de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Entonces, por eso es que nosotros decidimos hacerlo de esa manera y en teoría podríamos recuperar suficiente butirato a partir de esa medición. Gracias, Ale. Gracias. Muchísimas gracias por su plática, de verdad estuvo muy interesante todo lo que nos mostró. Yo tengo una pregunta sobre el dispositivo de flujo lateral. ¿Qué resultados o qué diferencias esperan en los resultados entre los dos sexos de los pacientes? Es decir, en los parámetros pues, hormonales, ¿qué resultados o qué diferencias se van a esperar y cómo lo van a abordar? Mira, realmente no lo tenemos claro aún. Precisamente ahorita estamos en esa fase de lograr medir y lograr sacar conclusiones a partir de la conjunción de este perfil hormonal que les presentaba, ¿no? Realmente lo que queremos no es simplemente medir una hormona para arriba o una hormona para abajo, sino realmente lo que queremos es poder integrar el resultado de todas estas hormonas que nos lleven a una conclusión de cuál es la situación metabólica de nuestros pacientes. No tenemos aún una distinción específica en cuanto a sexos. Es probable que la haya en cuestión hormonal, principalmente en el sexo femenino, pues seguramente va a haber ahí hay más alteraciones, ¿verdad? Pero no lo tenemos claro aún. Esa es la respuesta. Muchas gracias. A ti. Hola, una pregunta, de pronto me perdí un poco la primera parte de la presentación, pero entendiendo la obesidad que es multicausal, multifactorial, que puede ser todo y puede ser nada, porque finalmente a veces no sabemos bien qué es lo que la está causando, es un exceso de ingesta y un déficit de gasto, y entendiendo que hay múltiples marcadores, ¿por qué elegimos entonces el butirato entre tantas opciones? O sea, ya entendí todo, sabemos pues cómo se produce y todo, pero ¿por qué lo elijo a él entre los demás? El butirato es un ácido graso de cadena corta que es fácil de medir y lo estamos viendo hacia el punto de vista de marcador de microbiota intestinal. Entonces, se está tratando de medir eso en cuanto a eventualmente poder desarrollar una intervención terapéutica que pudiera modificar la microbiota intestinal y de esta manera, pues modificar este órgano tan novedoso y tan nuevo que es la microbiota intestinal, que pudiera ayudarnos a encontrar un tratamiento para esto. Bueno, entonces ahí me genera otra, sí. qué pena porque entendiendo también la microbiota es gigante y no solamente el butirato hace parte pues claro. como de su metabolismo, de su modulación. Entonces insisto pues como en por qué no elijo una leptina, por qué no elijo una adiponectina, por qué no elijo otro marcador, porque en la presentación que hizo la vez pasada, perdón, se me olvidó el la nombre. Doctora Mirna. Sí, pero ella también hizo como esa propuesta de un dispositivo para encontrar unos biomarcadores. Entonces, ¿qué me lleva a mí a elegir ese biomarcador en el mundo de biomarcadores? Esa es como en realidad la pregunta. Ya, bueno, por ejemplo, en el dispositivo que les presentó la doctora Mirna estamos analizando precisamente leptina, adiponectina, las hormonas tradicionales de la obesidad. En este caso, el motivo por el cual seleccionamos butirato es porque es el marcador quizá
más fácil y característico de medir en la microbiota intestinal y que nos puede llevar a una terapia. Vamos a dar paso a una pregunta de la audiencia virtual. Bueno, primero agradecen la presentación y dicen, ¿alguna idea del modelo de negocio para transformar la investigación a una transferencia tecnológica comercializable? Pues bueno, ahí les presenté varios proyectos. Definitivamente, pues el modelo de negocio para los dispositivos pues sería generar un point of care que se pudiera llevar a los consultorios, ¿verdad? Pruebas rápidas que se pudieran distribuir y comercializar para poder pues dar resultados rápidos y que orienten hacia la medicina personalizada que les comentaba. Creo que ese es el futuro, ya no simplemente recetar de acuerdo a la guía clínica de tratamiento de esa enfermedad, sino realmente poder ajustar de acuerdo a las condiciones específicas de cada paciente. Y dando continuidad a la pregunta, ¿quiénes son los stakeholders que financian esta investigación? Pues bueno, es el gobierno, ¿verdad? De ahí, en teoría, debemos recibir gran parte del financiamiento para estas investigaciones. Es el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? En donde aquí trabajamos y desarrollamos nuestra investigación. Y, por supuesto, pues los beneficiarios, ¿verdad? La sociedad que se beneficiaría eventualmente de esta investigación. Adelante. Hola. Muchos trabajos, muchos proyectos, y todos pues con la finalidad de ya llegar a el beneficiario final, que es la población. Entonces, felicidades por ese punto de vista. Me atrajo mucho el primer proyecto, el del repositorio. Y en ese contexto de este proyecto, me gustaría mucho si me pudieras ayudar a mí facilitando un poquito la parte técnica de la recopilación de los datos. O sea, entiendo, quieren hacer un estudio bibliográfico y no sé si hasta 1900, hasta donde haya. ¿Cuál es la metodología que está atrás de esta recopilación de datos? Bueno, es un proyecto que apenas está por iniciar, seguramente se empezará en enero o febrero del próximo año, pero la idea es contratar a un equipo de estudiantes recién graduados que nos ayuden a hacer esta búsqueda. Se han generado ciertos algoritmos de búsqueda, una búsqueda sistemática para poder identificar correctamente esta literatura y de esta forma pues poder ir seleccionando realmente lo que en realidad requerimos integrar en el repositorio. Entonces será a través de un equipo que tenga un procedimiento, un protocolo estandarizado que seguir para realizar esta búsqueda sistemática y se puedan ir determinando los artículos que sí formarán parte del repositorio. Una última pregunta. Allá atrás. ¿Qué tal, Alessandro? Pues muchas felicidades por todos los proyectos. Tengo dos preguntas acerca del primero. No sé si hayan considerado ahí también con Arizona, porque creo que podrían hacer como un modelo de lenguaje, Okay. como ChatGPT, con toda la literatura, y que no solo pudiera listar los artículos, sino inclusive responder preguntas, Okay. Algo así. Entonces sería muy interesante, y eso con lo que hay en la actualidad es muy, muy factible. Y la segunda es sobre el proyecto de delgadez constitucional. Hablabas de que metabolizan mejor los alimentos, pero esto no provoca alguna desnutrición, ¿sí? Muchas gracias, Emanuel. Bueno, sobre la primera, definitivamente es una muy buena idea. No lo hemos considerado, pero en cuanto iniciemos o antes de iniciar te invitamos y con gusto lo discutimos y sería maravilloso integrar esa perspectiva al proyecto. Y sobre lo segundo, pues sí, es posible. Entonces, como les comentaba, pues es parte de ese panorama de la composición corporal en donde, pues bueno, nosotros vemos a la persona delgada y como es delgada, pues aseguramos que es una persona que está sana, pero realmente
precisamente por ese mismo motivo, nunca se ha estudiado a profundidad. Entonces, es posible y en eso estamos tratando de encontrar si es realidad o no. Y bueno, aprovechando que dices la oferta sobre colaborar, si quisiera explorar contigo sobre la base de datos que hay en El Salvador Subirán, porque se ha demostrado en literatura que una manera también de ver si estos casos, ¿verdad?, de peso o IMC en sobrepeso y obesidad, pero sanos metabólicamente, y lo contrario, se ha demostrado que prediciendo el IMC, las discordancias es donde se detectan ese tipo de casos. Entonces, podríamos comentar sobre eso. Claro que sí, lo exploramos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Con esto concluimos el seminario del día de hoy. Agradecemos a nuestro expositor, el doctor Alexandro Martagón, a la audiencia que estuvo aquí presencial por su participación y también a la virtual. Muchas gracias y estén al pendiente del siguiente seminario. Muchas gracias.